desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados al deporte rey del motor, a la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a despedir el año 2021, el segundo año así un poco especial por el tema de la pandemia y que es el año que nos da la salida, digamos, de una normativa en la Fórmula 1 y entramos en 2022 en una nueva normativa que veremos un poco cómo afecta. Pero antes de que lleguemos a ese 2022, que está a la vuelta de la esquina, estamos grabando prácticamente a las puertas, vamos a hacer hoy el resumen de lo que ha sido este 2021, que os prometimos en el último programa, y para ello pues estamos todos los integrantes habituales del equipo. Emma, muy buenas. Hola, buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Ya con ganas de hacer ese cierre, ¿no? Sí, estoy después de lo de Abu Dhabi entrando en este periodo de desconexión, ¿no? Después de este 2021 que al final ha resultado bastante intensito y pues eso, fase de relajación para ya que me entren las ganas del 2022. Esperemos que empieces el 2022 con un pelín más de entusiasmo que el 2021, que recordemos que tuviste ahí tus dudas sobre esta temporada, que mira todo lo que nos ha dado al final, sea para bien o sea para mal. Bueno, tenemos también a Juan. Muy buenas, Juan. Hola a todos. Emma, di la verdad. ¿Estás ya al loro de lo que pasa con el Dakar o no? No, tampoco. Aún no. Yo me imaginaba que estarías... Aún yo me no. imaginaba que ya te sabrías todo. Está en desconexión, Juan. Está en desconexión. Estará descansando un poco de esta larga temporada que hemos tenido en Fórmula 1. Y también tenemos a José. Muy buenas, José. Muy buenas. Pues nada, vamos a ver si resumimos la temporada y podemos centrarnos ya en el Dakar. Y en el descanso también. Como decía, vamos a hacer ese resumen a lo que ha sido 2021. Desde luego, el último Gran Premio, el de Abu Dhabi, pues ha sido como ha sido. Ha tenido toda la polémica que ha tenido y aparte lo que ya veníamos acumulando, pero bueno, que realmente donde ha explotado toda la polémica y donde más cruces de palabras y más opiniones han vertido en ese último Gran Premio. Y este año lo que vamos a hacer, otros años pues cogíamos la clasificación por equipos y vamos analizando equipo a equipo los dos pilotos. Lo que hemos decidido es coger la clasificación por pilotos. Entonces vamos a buscar un poco los que, digamos, han peleado entre sí y vamos a ir analizando esos pilotos y también un poco pues a los equipos, ¿no? En muchos casos los vamos a tener relativamente juntos. Para empezar, bueno, la clasificación oficial cuenta con 21 pilotos. El número 21 ha sido Robert Kubica, que actuó como piloto de recambio en el equipo Alfa Romeo. Entonces, bueno, no ha conseguido ningún punto. Yo creo que a Kubica, que para el tiempo que llevaba fuera de la Fórmula 1, no sé si queréis mencionar alguna cosa, el tiempo que llevaba fuera, la forma física que tiene ahora por ese problema que tuvo en el brazo, ¿no? Tiene un brazo bastante dañado y con menos masa muscular, pero que bueno, que la verdad es que cuando se subió al monoplaza no se esperaba que obviamente estuviese a una gran altura, sobre todo además también pensando en el coche que llevaba, pero que desde luego pues nos ha sorprendido un poco. Más anecdótico que otra cosa. No sé si alguno quiere comentar alguna cosa sobre esta reaparición, aparte de lo que he dicho. Hombre, pues muy rápido, que pese a que solo estuvo en 2 grandes premios, ¿no? Que fueron los que se perdió Kimi, pues la han valido para superar a Mazepin en la clasificación.
por una mera rollo de que en esas carreras consiguió un mejor puesto de lo que ha llegado a lograr Mazepin en todo el campeonato, pero bueno, ahí está. Los dos a 0 puntos, evidentemente, pero bueno, por comentar algo de Kubica. Bueno, y a fin de cuentas tan solo quedó a 3 puntos de Giovinazzi. Yo la verdad es que me ha pasado las dos carreras en las que he participado. En una no me enteré y porque este año yo he estado prácticamente solo he visto Fórmula 1 los domingos y los días que había clasificación al sprint también el sábado. Entonces yo durante la semana estaba absorto y llegaba el fin de semana, me ponía en modo Fórmula 1 y me tragaba lo que me echaban por la tele. Entonces en una carrera, pues supongo que Kubica no salió en televisión en ningún momento, por lo tanto yo ni me enteré de que había corrido hasta el lunes o el martes cuando vimos resultados y empezamos a ver un poco clasificaciones a la hora de grabar el podcast. Y en la otra carrera, pues, sí, mira, este fin de semana corre Kubica. Y hasta ahí, porque no volví a saber de él en todo el fin de semana. Por una parte me parece lo normal, un piloto que reserva, pero por otra parte me parece un poco triste que un piloto de la talla de Robert Kubica y al que le tenemos, al menos yo le tengo tanto cariño, estar ahí tan, no sé, tan en la parte de atrás, ya de la parrilla, sino del deporte, que prácticamente no se ha escuchado de él. Pero bueno, es un piloto reserva, ¿qué más se puede pedir? Yo lo que recuerdo fue el puntito sentimental de ver de nuevo a Fernando Alonso y a Kubica en pista. Bueno, pues nos quedamos con esos puntos, sobre todo así a nivel curiosidad y sentimental, bueno, de volver a ver a un gran piloto de Fórmula 1 que no hemos podido disfrutar de todo lo que podría haber ofrecido por aquel accidente que tuvo corriendo en rally. Como decía al inicio, nos vamos a encontrar muchas veces que los dos pilotos del mismo equipo pues van a estar cerca o peleando. Con 0 puntos empatados tenemos a Mick Schumacher y a Nikita Mazepin, ambos con los Haas, que yo creo que estos tres actores, tanto los dos pilotos como el equipo Haas, yo creo que se esperaba bastante más. Temporadas anteriores sí que sí que hemos visto al equipo con muchísima más fuerza y peleando por algunos puntos. Y desde luego este año, 0 puntos, no han tenido, yo creo que ninguna actuación destacable y creo que desde luego, a ver, sabemos que Mick Schumacher viene de la mano de Ferrari y está como uno de los pilotos reserva para el año que viene, pero no es que parezca haber demostrado demasiado durante esta temporada. El coche no ayuda, pero desde luego sus actuaciones, las actuaciones tanto de Schumacher como de Nikita Mazepin, pues no creo que hayan dejado mucho pozo esta temporada. Pues fíjate que yo creo que es uno de los pocos equipos que ha estado a la altura de sus expectativas, francamente, ¿no? Al principio de año ya dijeron, Steiner dijo que aquí no iban a rascar pie con bola y así ha sido. Y después en cuanto a los pilotos, pues no sé, quizás evidentemente Mick Schumacher como venía de ganar la F2 y tal y tiene el apellido que tiene, pues quizás se pensaba que iba a hacer alguna cosilla, pero bueno, es que teniendo el coche que tienen, pues yo tampoco me pararía a juzgar grandes cosas de ambos, diría, ¿no? O sea, tampoco son aquí pues no sé, no va más, pero con el coche que tienen, joder, pues tampoco es que, no sé. Es que si me dijeras que Mazepin estaba pilotando un Mercedes y hiciera 0 puntos, entonces te digo, sí, un desastre absoluto, ¿no? Pero pilotando un Haas, pues sí, evidentemente al principio, sobre todo Mazepin, el tío es que apenas hacía kilómetros, porque el tío a las primeras que se subía ya trompo y adiós muy buenas. Pero en el cómputo del año, Mick Schumacher ha destrozado más veces el Haas que Mazepin, ¿no? Y en el colectivo quizás la imagen de Mazepin es más mala que
que la de Schumacher y por lo visto la temporada, pues no sé quién es mejor de los dos, francamente. Viendo la temporada de Fórmula 1. Yo el reproche que le tengo que hacer a Haas es que lo que se le pide a una escudería así, a unos pilotos así, es que no estorben. Y creo que han estorbado unas cuantas veces. Y poco más. Estoy de acuerdo contigo. Simplemente decir que a mí sí que me decepcionó un poco Schumacher. Pensaba que algo más podría hacer. Sobre todo que estaría bastante mejor que su compañero Mazepin. Algo así como, por ejemplo, la diferencia que vemos todos entre Russell y Latifi, ¿no? Que claramente destaca uno sobre el otro. Y en el caso de los Haas, pues es que no. O sea, nos reímos mucho de Mazepin, o sobre todo los comentaristas se meten mucho con Mazepin, pero porque da la sensación de que prefieren no comentar las cosas que hace mal Schumacher, pero ahí están, o sea, no ha sido muy diferente. Quizás sí al principio. Al principio en Mazepin llegó un momento en que ya tocaba un poco las narices de más. Sobre todo, o sea, lo que decíamos, lo que decía antes, ¿no? O sea, que no estorbes. Y sobre todo al principio del campeonato daba la sensación de que no tenía, de que no sabía dónde estaba y causó un par de, vamos, o sea, muy pronto nació en él la fama de, pues eso, de estorbar, de colisionar a lo tonto, de no acabar carreras y que poco a poco, pues hemos visto pues que fue aprendiendo lo que fuese y a partir de ahí fue Schumacher el que empezó a cagarla más de lo habitual. Hombre, si ves el cómputo general, pues Schumacher la ha ganado sobrado en el cara a cara en clasificación y en carrera, pero bueno, es que detrás tampoco algo sabemos, ¿no? Pero no sé si os Ni siquiera los acordáis. coches eran iguales, ¿eh? Eso, que O los sea, coches había un chasis que pesaba más, que a veces pelotaba Schumacher la mayoría de veces y de vez en cuando a veces Mazepin, después el, el asiento de Schumacher, que el tío estaba sentado torcido, o sea, cosas de estas de que no pasan en un equipo profesional de Fórmula 1 que vete tú a saber en qué condiciones pilotaban. A priori dices, pues es que lo decía antes, es que pilotando lo que pilotan, es que tampoco... y en alguna ocasión que tenían para marcarse algún puntillo en alguna de estas carreras locas que hemos tenido este año, pues que podrían destacar, pues no lo han hecho, ¿no? Por ejemplo, esa de Hungría y tal, ¿no? Que ganó que fue una carrera así loquilla, pues no consiguieron meterse en puntos, que para Haas meterse en puntos hubiera sido, teniendo en cuenta lo que tenía, la repanocha, ¿no? Pero ya desde partida, cuando el equipo dice, mira, esta temporada la vamos a tirar, pero absolutamente a la basura, que, bueno, quizás habría que ver eso, como un equipo de Fórmula 1 tira por completo su temporada, porque en el año a seguir hay un cambio tal y le compensa hacer eso, ¿no? O sea, como deporte mola que un equipo decida, mira, nosotros pasamos de este año, nos centramos, o sea que hay deportes profesionales, por ejemplo, en Estados Unidos que se habla mucho de esto de tanquear y de ir a perder, porque como hay concepto draft, pues puedes traer jugadores jóvenes, pero aquí en la Fórmula 1 no hay. Realmente pues estás tirando la temporada, ¿no? A sabiendas. Si hubieran gastado millones, ¿tendrían oportunidades Haas de conseguir algo más de lo que han logrado? Pues quizás tampoco, francamente. Yo tengo la impresión de que son dos muy malos pilotos, pero por otra parte, no creo que esa impresión sea algo que se pueda tener en cuenta, algo real, porque han pilotado un coche muy malo. Entonces,
creo que no se pueden sacar conclusiones ni de uno, ni de otro, ni del coche. El Haas este año ha dado vergüenza. Si el motivo es que han preferido tirar el año a la basura y trabajar en el coche revolucionario, que no queda más remedio que traer el año que viene, bueno, vale, lo puedo entender. Pero bueno, da la impresión de que este equipo se está convirtiendo en lo que fueron pues Minardi, Jaguar y estos equipos, y Haas entró con otras pretensiones, desde luego en Fórmula 1, y eso me preocupa más que la calidad o la mala calidad de los pilotos que tengan. Hablando de los pilotos, pues bueno, Mazepin tengo la impresión de que está ahí por el dinero, porque es ruso y hay que tener a un piloto ruso, porque eso da propaganda allí. Y Schumacher tengo la impresión de que está ahí por el apellido. Espero equivocarme, porque al final, como se lleva diciendo todo este año por parte de las grandes voces del deporte, de este deporte, solo hay 20 personas en el mundo que tienen la oportunidad de subirse a un Fórmula 1. 21 este año si contamos con Kubica. Y eso quiere decir que esas 20 personas en el mundo pues son buenos en lo que hacen y saben lo que hacen, porque si no hay mucha gente detrás para ocupar esas plazas. Espero que eso sea verdad y que estos pilotos, pues cuando tengan un coche medio que, den algo de rendimiento. Al final Schumacher es un piloto de la escuela Ferrari y eso siempre habla bien de alguien, de los pilotos jóvenes, y tiene el apellido que tiene. Que no sé si es algo que juega a su favor o en su contra, porque quizás se espera de él algo que no es lo que se debería de esperar de un piloto de su categoría. Y Mazepin, pues yo qué sé, pues espero que realmente sea un piloto de verdad y no sea un mero instrumento de la propaganda rusa, y que cuando tenga un coche medio que, pues dé algo de espectáculo. No pido que gane carreras ni que gane mundiales, ni siquiera pido que pelee por los puntos, o que esté ahí, lo que le permita al coche, simplemente. Que no la líe y que dé la cara. Ya está. Hemos tenido muchos pilotos muy malos en la historia, y le hemos echado la cruz a pilotos como Grosjean, porque terminó su carrera de una forma muy mala, pero creo que Grosjean, si hacemos el cómputo general de toda su carrera en la Fórmula 1, pues fue un piloto mediocre. Espero que Mazepin al menos llegue a ser un piloto mediocre, pero hay que darle la oportunidad de verle más tiempo. Bueno, y en cuanto a Latifi, pues es que, no sé, yo creo que no da para más, sinceramente. Tiene el nivel que tiene y ya está. Quizás es un nivel más mejor que los de Haas, pero ya está. O sea, yo creo que toca techo. O sea, Latifi es de estos pilotos que le hubieras dado el Mercedes y yo creo que no hubiera sido campeón. Hubiera sido campeón, pues yo qué sé, Norris, con un McLaren antes que Latifi con el Mercedes. Aquí, bueno, por ir juntando unos cuantos pilotos que han estado compitiendo entre ellos también, Emma señala a Latifi, que acabó con 7 puntos, con el segundo de los Williams. Por debajo quedó Giovanazzi con 3 puntos, con el segundo también de los Alfa Romeo. Luego, 16º, acabó Kimi Räikkönen con 10, con el primero de los Alfa Romeo. Y 15º, George Russell con 16 puntos. Digamos que estos pilotos han estado relativamente juntos en esta parte de la clasificación. Quizá Russell, el que es un poco más prometedor y que ha disputado carrera, pero lo ha disputado en otro coche, con lo cual ha podido dejar de ganar algún puntito más con el Williams, ¿no? Pero estos, digamos que son esos equipos de la parte de atrás de la clasificación, esos Williams y esos Alfa Romeo, y que, bueno, yo por lo menos creo que poca pena y poca gloria han tenido. Latifi, como dice Emma, un poco del montón, ha sido un gran protagonista en el Gran Premio de Abu Dhabi por el accidente que tuvo y lo que provocó, pero quitando eso y la despedida de Kimi Raikkonen, que ahora mismo pues ya era más un veterano de la parrilla y un carne de meme que el gran piloto que fue pues en la primera mitad de su carrera. Y después, bueno, Russell, que va a saltar al equipo Mercedes la próxima temporada en sustitución de Valtteri Bottas, y que veremos qué es lo que puede hacer con ese Mercedes, y ya pues teniendo la posibilidad de ir a por puntos. No sé si aquí queréis destacar algo de estos 4 pilotos, alguna cosa
como estaba diciendo Emma. Hombre, Russell es el más prometedor de todos, sin lugar a dudas. Y ahora enfrenta su prueba de fuego, yéndose a Mercedes. Tarde, yo creo, quizás. O sea, han tardado quizás una temporada más de lo que me hubiera gustado su paso a Mercedes, pero bueno, más vale tarde que nunca. Pero aún así, yo quiero ver a ver la consistencia de Russell a lo largo de una temporada de 23 carreras, ¿no? Porque sí que tiene momentos estelares, fantásticos. Por ejemplo, en clasificación quizás ese es el punto donde destaque, pero aquí los puntos gordos lo dan en la carrera. Y ahí yo creo que vamos a ver cómo va Russell. Yo de este cuarteto, quizá el que más me ha decepcionado fue Giovinazzi, porque es que fue un cero a la izquierda durante todo el campeonato. Entonces, di tú que también es cierto que los Alfa Romeo esperemos que vayan un poco a mejor el año que viene, pero han sido un poco bluff. Aunque bueno, en alguna carrera aún dieron algo de pelea, pero casi siempre fue Kimi, ¿no? El que dio esa pelea. Y entonces, pues nada, ya digo, de estos cuatro, para mí Giovinazzi es el que más me ha decepcionado. Latifi tampoco esperaba mucho más de él. Raikkonen, pues entre el coche que tenía y que no está en su mejor momento, pues vamos, hizo el papel que me esperaba, que hizo el papel que me esperaba que iba a tener, y nada, Russell, pues si acaso sacó más puntos de los que realmente pensaba también que podría. Porque Russell es que es en cierto modo también, empezaba también las carreras, siempre iba de más a menos. Siempre fue de más a menos. Entonces al final, pues 16 puntos hasta casi parecen muchos. Hombre, yo aquí veo 4 pilotos con 2 coches. O sea, quiero decir, estamos en esa pelea, ¿no?, entre Williams y Alfa Romeo, donde en cuanto a rendimiento de los 2 coches, pues bastante parecido si tenemos en cuenta un año entero. Quizá Williams un poco por encima, cosa que me sorprende porque Williams venía de unos años muy malos y bueno, pues mira, no han sido los últimos y yo a principio de temporada posiblemente hubiese apostado porque Haas y Alfa Romeo iban a estar por encima de Williams, cosa que me alegra y habla bien del equipo, y supongo que también habla bien de sus pilotos, porque algo habrán tenido que ver. Es verdad que claramente en Williams Russell era primer piloto y Latifi segundo, y claramente en Alfa Romeo Raikkonen era primer piloto y Giovinazzi segundo, y bueno, prácticamente Latifi y Giovinazzi lo podríamos obviar porque pues, casi no han tenido ningún tipo de peso ni de protagonismo ni en el campeonato ni en sus equipos. Y Raikkonen, pues bueno, un año supongo que duro porque retirarte estando ahí peleando por nada realmente, y su mejor posición en toda la temporada ha sido un octavo. Pues bueno, pero bueno, también con el carácter que tiene Raikkonen, como que le habrá dado un poco igual, ha cobrado lo que tenía que cobrar y como dijo en su entrevista de Arabia Saudí, ¿te gusta el circuito? Pues me da igual, el año que viene no voy a estar aquí, ¿no? Pues ya está, pues se retira, pone punto y final a toda una trayectoria en la Fórmula 1 muy importante y bueno, pues se va un campeón del mundo. Me quedo con eso. Russell, sinceramente me parece que es un melón por calar. Promete mucho, claramente es el piloto con más potencial de la parrilla en cuanto a, o sea, si nos ceñimos a los pilotos jóvenes o a los pilotos que están empezando en su carrera. Creo que le ha sacado bastante buen rendimiento al Williams para lo que era el coche y las posibilidades que tenía. Se va con un segundo puesto en su palmarés que no es merecido porque no hubo carrera, pero se lo encontró. Y bueno, pues la FIA decidió que esos resultados de Spa tuviesen validez. Y vamos a ver lo que hace Mercedes, porque claro, va a tener al lado un Hamilton. Y bueno, no tiene nada que perder. En ese sentido, espero que realmente Mercedes no se haya equivocado con la apuesta, porque creo que la decisión la han tomado en base a una carrera que hizo el año pasado con Mercedes y pudo haber sido fruto de la suerte, o no. Lo veremos. Y bueno, pues nada,
creo que es uno de los que más prometen el año que viene en cuanto a va a ser observado y esperemos que dé espectáculo. ¿De verdad crees que el movimiento de Mercedes subiendo Hombre, a Russell a ver. viene en base a la carrera que vimos en Bahrein? ¿De verdad? Entiendo que no, claro. Mercedes tiene muchos más datos que nosotros y le han estado siguiendo con lupa y no solo se ciñen a los resultados, sino que le han visto en pista, le han visto luchar, le han visto maniobras, le han visto y es un piloto de su escuela de pilotos, quiero decir, lo conocen desde hace mucho tiempo. Cuando le dieron la oportunidad de subirse al Mercedes, lo hizo relativamente bien, o muy bien. Mi única duda es que solo fue una carrera, no se pueden sacar conclusiones de una carrera, pero bueno, pinta bien. Y luego, como parece que estaban bastante descontentos con Bottas porque no rinde como segundo piloto, o no tiene el peso que ellos quieren que tenga, vale, pues me parece una maniobra acertada. Ahí estamos, Pero es perdona, arriesgada, José, es arriesgada. ahí estamos interpretando que es Mercedes que se hace que se deshace de Bottas, no que Bottas ha dicho, mira, no quiero la oferta de Mercedes y me busco la vida. Si yo fuese Bottas, yo hubiese querido seguir en Mercedes. No sé cómo pensará él, pero quiero decir, si me dijese que va a Red Bull o que va a Ferrari porque había un hueco, pues bueno, lo puedo entender. Pero si se va a Alfa Romeo, tiene que ser porque lo han echado. O sea, que tío en su sano juicio le dice que no a un segundo puesto en Mercedes para irse a lo que sea en Alfa Romeo. Bueno, yo he visto a un Fernando Alonso irse de McLaren a Renault, o sea que... Sí, pero en otras circunstancias y por otros motivos. Quiero decir, yo no creo que Bottas... Me estás comparando McLaren con Mercedes, tío. O irse de Ferrari a McLaren. Le han hecho el vacío a Bottas en Mercedes, no sé, le han tirado bombas fétidas en su motorhome. No creo que le hayan... Hablaremos del meme Bottas, ¿no? Que la verdad que el tío no, hombre, temporada... quiero decir, no creo... Más allá de sus resultados deportivos y de que quizá está en una situación muy incómoda durante los últimos 3-4 años, por aquello del renovar año a año, de si está siempre discutido y tal, no creo que Bottas esté a disgusto en Mercedes. Y una oferta de renovación medianamente aceptable yo lo creo hubiese que aceptado. Esto de ir año a año a la larga te pesa, porque no sabes qué va a pasar con lo que... No Sí, puedes pero ir más allá. Ahora te vas a Alfa Romeo seguro que cobrando menos que en Mercedes y pues no sin sé, garantías no lo sé, de nada. francamente, cuánto cobra en Mercedes y cuánto va a cobrar en Alfa Romeo. Lo que sigue en Alfa Romeo, yo creo que va a estar más de un año seguro. Y eso, quieres o no quieras, ya lo va a relajar un poco, porque hay que recordar que hay un Bottas antes de Mercedes, que viene cuando estaba en Williams y justamente da el salto a Mercedes. Uno, porque Rosberg se pira, evidentemente, pero Mercedes se fija en él porque en Williams no le estaba haciendo mal. No, sí, ahí estamos de acuerdo. Pero es que ahora no estamos hablando de que va a Mercedes, es que ahora se va de Mercedes. Y ya te digo, mira, si fuese un hueco en Alpine, en McLaren, yo qué sé, en Alfa Tauri incluso, o en Aston Martin, podría decir, mira, lo que hizo Vettel, por ejemplo, ¿vale? Me voy de Ferrari, también por una situación un poco incómoda, me voy a Aston Martin porque venía... Ya llegaremos, pero bueno, lo estoy poniendo. Pero sí, ahí estoy contigo que evidentemente en Alfa Romeo, ostras, para que, a ver, si todo va más o menos, para rozar los 5 primeros con Alfa Romeo, me cuesta verlo, Alfa Romeo entre los 5 primeros, ¿no? O sea, hay que ser muy creyente del nuevo reglamento que va a favorecer la competición a la leche. Con Alfa Romeo no va a ocurrir. O sea, con Alfa Romeo no va a ocurrir, así como con Williams. Digo que, claro, no es la misma perspectiva de resultados permaneciendo en Mercedes que en Alfa Romeo. Así como Williams o Haas podrían dar la sorpresa el año que viene y sacar un coche muy competitivo, Alfa Romeo no lo va a tener, porque Alfa Romeo, en caso de que llegase a una situación de tener un coche muy bueno, se lo quitaría a Ferrari. También te digo que yo creo que con este movimiento también un poco Bottas es un poco autoconsciente, quizás se ha dado cuenta, mira, yo no voy a ser nunca en la vida campeón del mundo, que quizás se ha equivocado en las últimas temporadas en Mercedes creyendo que aún le podía ganar a Hamilton y eso también pesa. Y tío, mira, hay gente que es bueno, ¿vale? Consigues tus victorias, haces tus poles, porque la verdad es que Bottas, cuando el tío ha estado enchufado y tal, pues ha hecho sus victorias y ha conseguido sus poles y todo esto, tal, pero a la larga, pues tío, pues hay alguien mejor que tú, acéptalo, sé el mejor segundo, que vale, no te va a recordar ni Dios, pero no sé, al final alguien tiene que ser el segundo.
Barrichello fue el mejor segundo durante muchos años y yo me acuerdo mucho de él. No sé, bueno, es que hemos pegado otro salto porque al final hemos acabado hablando de Bottas. Ya llegaremos a Bottas. En cuanto a Russell, desde luego es un gran salto para él, pero como decía Spiderman, ¿no? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad y ahora tiene que ser el mejor segundo para demostrar que se merece estar ahí. O el primero. Es que aquí con esto de quién va a ser el primero y el segundo, también lo Hombre, tuvimos a el ver, año pasado con Carlos mira, fichando si- por Ferrari. Uy, no, que Leclerc es el no, primero y tal, no sé qué. si Russell le pilla el truquito al Mercedes y acaba el Mundial por delante de Hamilton, será la mejor maniobra de la historia de un equipo de la Fórmula 1. Porque va a Mercedes para ser segundo piloto de Hamilton. Si lo supera, Hamilton se va a ver en un McLaren 2007, pero al revés. Yo solo te digo que Hamilton no es imbatible. No es imbatible. No, Rosberg le ganó. a la vista está de que Verstappen le ganó el Mundial. No, pero digo que, o sea, habrá en algún momento, vendrá otro que lo supere. ¿Es Russell? No tengo ni idea. Quiero verlo, cuando menos, ¿no? ¿No es Russell? Pues vendrán otros, o se retirará el fulano, ¿no? Pero alguien vendrá que lo superará, lo mismo que vino Schumacher y alguien lo ganó, etcétera, etcétera. Siempre aparece otro que Claro, tú claro. envejeces y el otro sabe a nueva, ¿no? O sea, puede pasar. Lo que no me vale es el rollo de que seguro hay alguno ya preparándolo, de que si gana es porque es muy bueno. Y si pierde, no, es que el equipo le está poniendo trabas para ayudar a Hamilton. A ver. No, para nada. O sea, yo no lo digo. No lo digo con que ese lo vayas a sentido. hacer tú, pero seguro que hay alguien ya maquinando Ya. de... Alguien habrá, por supuesto. No, alguien habrá, por supuesto. Pero quiero decir, yo creo que si Russell es el mejor segundo piloto, lo voy a corregir la frase, si es mejor segundo piloto que Bottas, se dará por bueno su fichaje. Si mejora Hamilton, se dará por espléndido. Y eso también, si Russell está al nivel de tal, eso entraña problemas para Mercedes. Puede llegar a entrañarlos. Benditos problemas. Efectivamente, Bueno, sí. para nosotros benditos problemas. Pero, para Mercedes habrá que verlo. Claro, si juegan en una liga como jugaron en su momento Hamilton y Rosberg, pues se pueden dar de hostias que únicamente están ellos. Pero si hay equipos ya, otros equipos en la... Que ya Red Bull está vendiendo eso, de que igual Russell nos viene bien, porque si se mete ahí a dar pal pelo, pues le acabará quitando puntos a alguien y tal, y ahí nos metemos nosotros, ¿no? Por ir avanzando un poquito más, otro grupo que tenemos más o menos igualado sería 14ª posición Yuki Tsunoda, que con el Alfa Tauri consiguió 32 puntos. Por encima de él, 13ª posición, está Lance Stroll con el Aston Martin con 34 puntos, y quizá por equipararlos un poquito, pero está por encima de ellos en la 12ª posición Sebastian Vettel con el otro Aston Martin con 43 puntos. Quizá aquí el veterano, que además campeón del mundo, 4 veces campeón del mundo, Sebastian Vettel, otro de los que nos queda en parrilla, porque este año con el título de Verstappen sumamos uno, restamos el de Kimi Räikkönen, que también sale del Mundial, ¿no? Entonces Sebastian Vettel sigue en ese plantel de los que ya han ganado y siguen en el campeonato. Eso, con 43 puntos, discreto, mitad de tabla, pero desde luego nos ha dado, no sé, alguna carrera en la cual, bueno, pues su pilotaje recuerda quizá un poco al que tenía con coches más competitivos como en el Red Bull. Y luego su compañero de equipo pues no ha quedado muy atrás. Con esto de la veteranía de Vettel, pues se ve que el coche pues más o menos funcionó igual de bien para los dos. Y luego Tsunoda, que aquí no lo mencionamos porque todavía no hemos llegado a él, pero desde luego la diferencia con su compañero de equipo, con Pierre Gasly, con el otro Alfa Tauri,
sí que es importante y quizá pues es uno de los pilotos yo creo que más descolgados de lo que ha sido el rendimiento de su compañero. Yo creo que aquí nos metemos en una fase de pinchazos importante. En cuanto a su noda, pinchazo mayúsculo, porque yo creo que es Alfa Tauri, viendo lo que ha conseguido Red Bull y entendiendo que el Alfa Tauri, quieras o no quieras, hereda cosas de Red Bull, y por algunas carreras que hemos visto, actuaciones tanto de Tsunoda y el propio, sobre todo de Gasly, ese coche tenía potencial para, no sé, ser el tercero después de Red Bull y Mercedes. Quizás en una muy buena temporada, totalmente. Y claro, ves los puntos que ha logrado, por ejemplo, Tsunoda, que son 32 y son, vamos, es que son nada, son nada. Nada, cero, patatero. Sí, se va con la guindilla del cuarto puesto de Abu Dhabi, pero el resto de temporada son accidentes, problemas por radio, etcétera, etcétera. Y ha pilotado un coche, yo creo, ya lo quisieran tener otros pilotos el coche que ha pilotado Tsunoda. Y después, en cuanto a Aston Martin, sin lugar a dudas, es como escudería el gran batacazo de la temporada. Después de lograr lo que lograron con Racing Point, siendo el equipo B copiando el Mercedes, lo que fuera, al final pues hicieron unos resultados del copón. Y los ves esa temporada y el bajonazo es astronómico, ¿no? Es cierto que Vettel tuvo esos puntos destacados en Azerbaiyán y en Hungría, aunque Hungría lo descalificaron. Pero claro, la película cambia de estar comparándote con Leclerc o con Stroll. Aún así, yo creo que evidentemente ha estado mejor en Aston Martin ya únicamente porque mentalmente estaba en una mejor situación que la pasada temporada con Ferrari. Cambia mucho la película de estar en Ferrari que te echan, porque a Vettel sí que sabemos que lo echaron, y a estar en Aston Martin de que nadie, bueno, en principio nadie te estaba echando, que en algún momento también se especuló que igual estaba Vettel, cuando tardaba en venir la confirmación de su presencia el próximo año, que igual también esto prescindía de él, pero a ver, no es el Vettel de Red Bull, tampoco pilota el mismo Red Bull ni está en las mismas situaciones, evidentemente, pero bueno, le vale para ser mejor que Stroll. Desde luego yo creo que aquí lo que tú dices, ¿no? El factor mental y la situación en la cual en Ferrari lo ves desde abajo, sabes, el vaso medio vacío, estaba muy atrás la pasada temporada, no estaba rindiendo como se suponía para ese coche y su compañero de equipo estaba pasando por encima de él. Y este año, pues obviamente, con unas aspiraciones menores, sí que tenía otra situación de presión que era completamente distinta y que desde luego, bueno, pues ha ganado a su compañero de equipo, que era la mínima aspiración que se esperaba de él. Y bueno, por lo menos ha quedado en esa mitad de la tabla, siempre pensando eso, que antes este Aston Martin era el equipo Racing Point que más puntos había conseguido que lo que parece que va a ser para esta temporada, ¿no? O lo que es esta temporada. Seguramente tendría que haber dado más guerra a los Alpine, a los Alfa Tauri, quién sabe si por arriba también a los McLaren o incluso a los Ferrari, ¿no? Tendría que haber estado bastante más arriba si manteníamos ese rendimiento o esa competitividad de temporadas anteriores. Y quizá también en el caso de Tsunoda, no sé yo cuánto aguantará este piloto aquí una vez que Honda abandone como motorista la Fórmula 1. Totalmente, eso es lo que iba a comentar. Tsunoda, bueno, creo que quizás no es tan mal piloto como pueda parecer. Mal piloto, joder, que a cualquiera le llamamos mal piloto. Pero bueno, ha sido un poco bluff, pero creo que también ha pecado un poco o ha pagado la novatada, ¿no? El año de debut
en una escudería tan exigente y tan difícil como Alfa Tauri, con todos los condicionantes que ello tiene y su vinculación con Red Bull, etcétera. La situación con el motorista, que al final es un piloto que está ahí por Honda, pero Honda se va, pero no se va, pero tiene un acuerdo con el equipo para seguir usando los motores. Es todo muy raro. Y luego tener a un Gasly de compañero que será mejor o peor, o habrá tenido sus vaivenes con Red Bull, pero Gasly ya es un piloto muy experimentado y no sé, muy asentado en la Fórmula 1. Entonces, creo que la situación de Tsunoda no ha sido nada fácil y bueno, se va a llevar el premio de ese cuarto puesto en la última carrera y vamos a ver lo que decía Dani. Vamos a ver lo que pasa el año que viene porque puede que su carrera en la Fórmula 1 se acabe de forma repentina según los acuerdos entre Honda y Red Bull. En cuanto a los Aston Martin, pues sinceramente a mí me han sorprendido para bien, al menos Stroll. Yo esperaba mucho menos de Stroll. Llevaba un histórico de los últimos años en los que le habíamos echado a la cruz y yo el primero y sigue sin parecerme bien que un tío esté ahí por el dinero de papá, pero bueno, no es la primera vez que ocurre ni va a ser la última. Pero creo que ha madurado como piloto y no la ha liado, que ya es mucho. Ha tenido papeles más o menos buenos, ha tenido maniobras en pista que me han sorprendido y ha terminado muy cerca de Vettel. Entonces, no sé si es un mérito meramente deportivo o hay algo relacionado con que su padre sea el dueño del equipo. Pero mira, creo que ha hecho un papel bastante digno. Y Vettel, pues sinceramente, lo que me esperaba de él. Aston Martin es un equipo que está donde está, con todos los problemas económicos que ha venido teniendo en las últimas temporadas y pasa por una fase de asentamiento y de averiguar hacia dónde pueden ir, de si pueden crecer como equipo y conseguir buenos resultados o si son un equipo de media tabla. Y ahora mismo, en ese impasse de hay que conformarse con que el equipo no se desmorone, pues creo que Vettel le ha sacado al coche lo que había, sinceramente, ni más ni menos, y ha estado bastante bien para venir de Ferrari, porque al final, no sé, podría haber notado la falta de rendimiento y venirse abajo, pero bueno, creo que ha sabido mantener un perfil bajo y separarse de los focos y de todas las polémicas que ha tenido en los últimos años y concentrarse en pilotar y sacarle al coche sin ni más ni menos que lo que había. Pues yo de estos tres, Tsunoda ya casi es que prefiero ni hablar porque ya dije muchas cosas de él a lo largo de toda la temporada. Para mí es una de las decepciones más grandes. Si este es el piloto que elige Honda, tiene mucho ojo, ¿no? Entre los que elige y los que descarta para sus coches, pues que Dios les conserve la vista. Y luego con respecto a Aston Martin, yo estoy muy contento con Vettel. Me reencontré con Vettel de alguna manera. Después de las últimas temporadas de Ferrari, que yo lo veía total y absolutamente desquiciado, es como si en Aston Martin supiese cuál es su rol dentro del equipo, dentro de la Fórmula 1 y se tranquilizase de alguna manera, no se sintiese no como que esa obligatoriedad en Ferrari, ¿no? De ser el macho alfa, el piloto alfa del equipo, pues que aquí en Aston Martin tampoco es que tenga mucho rival, con lo cual ya digo, yo creo que se reencontró él como piloto y yo también me reencontré con él. O sea, empecé a verlo como recuerdo, o sea, hubo un podcast de estos de Beyond the Grid que me causó impacto, o sea, me impactó esa entrevista que le hicieron, ese programa, y empecé a verlo como de otra manera, como piloto. Y entonces, pues nada, me alegro mucho que le hayan ido las cosas bien. Y si hasta ahora, o sea, si el año pasado era un piloto que me sobraba, pero vamos, me sobraba en la Fórmula 1, pero mucho, pues esta temporada encantado con él y me alegro de que siga
la que viene. Y bueno, y Lance Stroll, pues a mí sí que me decepciona un poco. Ya tiene muchos añitos este crío, vamos, ya no es un crío, ya tiene mucha experiencia de Fórmula 1 y sigo así como de vez en cuando Sebastian Vettel, digo yo, puede que pelear, puede tal. Para mí Lance Stroll sí, no es una amenaza para nadie, casi, ¿no? Entonces, sí que estoy contigo, José, en que ha aprendido y ha tenido cosas positivas y cosas buenas. Desde luego ha mejorado con respecto a los primeros años, pero sigue sin mantener el nivel. También es cierto que probablemente, y yo en concreto he sido mucho más crítico con Stroll que con otros pilotos que han venido detrás en sus mismas circunstancias, porque por ejemplo de Latifi no decimos nada, pero Latifi también es uno que está ahí única y exclusivamente por la pasta. Entonces, pues bueno, nada más que añadir. Me sigue sobrando en la Fórmula 1, pero también es cierto que cuando lo veo, creo que reconoce su papel, creo que él mismo es consciente de que está ahí por lo que está, y entonces pues en sus declaraciones me parecen ¿Tú no, crees? al menos sí, yo creo que el tío sabe perfectamente que está ahí por lo que está, que si no llega a ser por su padre que no hubiera llegado, y entonces pues que ese papel lo asume y es consciente de él, y entonces pues tampoco se va de lo que no es. Yo creo que en ese sentido, o sea, no me o sea, vamos a ver, como piloto me sigue pareciendo que tiene muchísimas carencias, pero ya como personaje o como más allá de lo que es la pista, pues mira, no me desagrada tanto como otros años. El que me sigue cayendo como una pata en las narices es su papá. Luego, por continuar, nos encontraríamos en 10º y 11º puesto a los dos Alpine, Fernando Alonso en 10º puesto con 81 puntos y Esteban Ocon en 11º con 74. Quizá una de las parejas más igualadas a nivel de equipo. La diferencia es mínima entre los dos pilotos para la cantidad de puntos que tienen, ¿no? Es a nivel más relativo. Y que incluso cuando han despuntado uno, pues el otro no ha estado lejos. Al final, Ocon sí se ha llevado una carrera, ha ganado la carrera de Hungría, en la cual pues Fernando era cuarto, o cuando Fernando ha conseguido el podio, pues Ocon tampoco ha estado demasiado lejos, ¿no? La verdad es que eh, para mí yo creo que uno de los equipos que más igualados han estado esta temporada entre los dos pilotos y que además, bueno, tienen ciertas aspiraciones o quieren tener ciertas aspiraciones ya para este 2022 con la normativa y que yo creo que entre la veteranía de Fernando Alonso, que no deja de ser uno de los mejores pilotos de las últimas décadas, y que Esteban Ocon, bueno, pues ha demostrado que puede estar a la altura de un compañero como Alonso. Yo creo que, bueno, pues si el equipo pone lo que tiene que poner y como motoristas y el chasis también responde, posiblemente pues los volvamos a tener, digamos, hacia la parte de arriba de la clasificación. Habrá que ver también cómo cómo van los otros equipos, pero desde luego, con lo que han hecho esta temporada, yo creo que quedan muestras para la que viene. Personalmente creo que esta temporada lo único que te puede servir es un poco pues para, eh, no sé, pues para proyectar un poco lo que puedes hacer con el cambio de normativa. No han disputado demasiado los podiums, con lo cual yo creo bueno, progresa adecuadamente, pero creo que el equipo Alpine, el examen va a ser el 2022. Desde luego, yo contento con que Fernando Alonso haya vuelto a la Fórmula 1 y sobre todo con ese podium de la última carrera. Y con Ocon, pues eso, es un piloto que yo creo que tiene manos para seguir en la Fórmula 1
y que veremos un poco con el futuro, que es dónde se va situando y si pues igual da algún salto a algún equipo puntero o incluso pues eso, que Alpine pues consiga dar la sorpresa para el 2022 con el cambio de normativa. Pues hablando de Alpine, creo que la posición en la que acaban tanto en el Mundial de Pilotos como en el Mundial de Equipos es una buena y una mala noticia. Y me explico. Creo que el año se puede considerar que ha sido bueno. Los dos pilotos han tenido muy buenas actuaciones, buenos resultados, varios podios, no recuerdo si 2 o 3, pero bueno, varios podios recuerdo, y en general buenas actuaciones. Nada que objetar. O sea, es un equipo que está en construcción y que tiene que ir mejorando y por tanto, pues acabar el Mundial décimo y undécimo, peleando durante bastantes carreras con los McLaren, podríamos decir que es un resultado aceptable tirando a bueno. El problema precisamente es que se le sigue viendo más potencial de crecimiento a McLaren, al menos yo lo veo así, y que han calcado el resultado en el Mundial del año pasado. Han vuelto a quedar quintos en el campeonato de constructores y claro, el año pasado entre esos 5 primeros no estaba Ferrari, se había colado Force India. Force India este año se ha, entre comillas, desplomado y se ha colado Ferrari, pero claro, yo creo que ellos contaban con pasar a McLaren y por tanto deberían de haber sido los cuartos. Y ahí es donde creo que tienen mucho trabajo por delante, quizás más del que les gustaría tener, y que van un poco, bueno, pues como siempre que hay cambios de normativa, todos vamos un poco a ciegas. Vamos a ver dónde está cada equipo el año que viene cuando aparezcan con los coches nuevos, porque Fernando Alonso ha vuelto a jugársela a un órdago y si resulta que este equipo no es el tercero o el cuarto, pues no sé qué va a pasar en un futuro. Quiero decir, Fernando Alonso ha venido aquí con un objetivo claro y entiendo que si ve que no es posible conseguirlo, se irá. Pienso que se irá. Entonces, el equipo se puede quedar un poco con el trabajo a medio hacer si no consiguen pegar el pelotazo el año que viene. Yo creo que han conseguido más puntos de lo que merecerían por rendimiento del coche comparado con lo que les rodeaban. O sea que un poco, por decirlo de otra manera, un poco maximizado para lo que tenían, han conseguido buenos puntos. Pues yo estoy de acuerdo con lo que habéis dicho. Desde luego tiene mucho que avanzar Alpine. Pero recuerdo que antes de la primera carrera, yo comentaba que confiaba en que que Alpine pudiese hacer algún podium. Bueno, recordemos ya que el año pasado Renault había hecho podio con Ricciardo, el famoso tatuaje para Y con Vitebur. Ocon también. El año pasado también Sí, Ocon sí. había llegado al... Sí, en la carrera de Shakira aquella corta, pero sí lo consiguió. Uh-huh. Bueno, pero eso, recuerdo que yo comenté, pues no me extrañaría que Fernando Alonso llegase a hacer algún podio y Alpine también, no porque crea que va a estar ahí de forma habitual, pero vamos, que sí que ya iba a tener coche como no había tenido en McLaren, ¿no? Cuando lo dejó. Y mira, pues al final se cumplió ese vaticinio, así que pues casi las expectativas que tenía al respecto pues se cumplieron, teniendo en cuenta también pues que era que esta fue la temporada que el Renault ya se demostró el año pasado que no estaba para mucho más y simplemente pues más o menos se mantuvo con respecto a las expectativas, así que desde ese punto de vista pues bien, sin más, o sea, aprobado y punto, o sea, ni para, vaya, que no es reprochable, pero tampoco para alegrarse, ¿no? O simplemente pues eso, que ha hecho su papel, o el papel que yo más o menos entendía que era el que tenía que hacer.
Y también sentí mucho alivio o sea, con respecto a las primeras carreras de Fernando. Joder, de verdad que yo llegué a pensar si en algún momento si Fernando habría perdido pues esa magia o ese puntillo que lo hacía sobresalir con respecto al resto de pilotos. Y creo que tardó más carreras de las que me hubiese gustado, pero bueno, al final sí que demostró que Fernando sigue siendo el mismo y nos ha seguido dando alguna lección que otra de pilotaje. Pero vaya, que lo pasé muy mal. Las primeras carreras de verdad, que me daba miedo hasta mirar los tiempos, me daba miedo verlo ahí abajo. Recordemos que, vamos, Ocon le pasó por encima clarísimamente en esos primeros compases del campeonato, y ese miedo que tuve al principio, pues bueno, pues nada, también se disipó, así que nada, esperando a ver qué ocurre el año que viene, a ver si suena la flauta y a ver si el coche que montan pues realmente sí que está a la altura de lo que todos deseamos. Sinceramente me extrañaría mucho. Yo sigo sin ver a Alpine peleando por el campeonato, ya no digo ganándolo, digo simplemente peleándolo, ¿no? O en un tercer puesto ahí, yo qué sé, no lo veo ni siquiera en el papel con el que tenía Red Bull estas temporadas atrás, en el que digamos que estaba Mercedes clarísimamente, un escalón por debajo Ferrari y otro escaloncito por debajo de Ferrari que estaba Red Bull. Bueno, pues yo no creo ni que en esa comparación Alpine vaya a estar el año que viene pues como ese tercer equipo, pero ojalá que sí, que me equivoque, vaya. Que por cierto, comentó en una de las últimas entrevistas que le escuché que decía que ahora en vacaciones iba a tener que volver a pasar por el quirófano para, no sé si quitar algún tornillo, alguna placa o algo de lo que le pusieron en algo así. ¿Vale? Sí, quitaron placa. Si no recuerdo mal lo que leí. Aunque bueno, el otro día estaba ya también subido a un car, o sea que tampoco creo que fuese demasiada historia la que le tengan que hacer o la que le hayan hecho. Sí. No, es que se la hacen ahora en enero, ahora. Estaba entonces disfrutando todavía un poquito. Bueno. En enero, ostras, en enero. ¿No será muy... ¿Cuándo son los primeros test? ¿A finales de febrero? ¿O a Sí, creo que principios de sí, marzo sí. ya? ¿O... Ahora Pues no bueno, recuerdo no. la fecha exacta, pero sí, creo que son finales de febrero. Bueno, supongo que habrán programado la operación con la suficiente antelación. Entiendo. ¿Vale? Sí, hombre, por lo que dice él, la ha puesto en esas 2 semanas donde normalmente no hace nada, que es relax absoluto ni hace deporte de mantenimiento. O sea, evidentemente que te entres en un quirófano, aunque sea para quitarte la placa que te hayan puesto o lo que demonios tenga ahí, pues a ver, no es el escenario genial 100%, pero bueno, si el año pasado pegándose el piñaco y todo esto estuvo en la primera carrera, mejor, peor, pues este año que encima está programado y tal, pues no debería haber ningún problema en ese sentido. De todas formas, Alpine como estructura, yo creo que durante el invierno, yo creo que igual vamos a escuchar noticias de que hay algún que otro movimiento en la dirección, en algún nombramiento o algo, porque, o sea, desde que en su momento, cuando dirigía la compañía Renault en sí, Carlos Ghosn, que fue el que dio el pistoletazo de salida para hacerse con la plaza y volver oficialmente a la Fórmula 1, se plantearon un proyecto de, no sé, ahora no me acuerdo cuántos años, 5, una cosa así, y evidentemente eso ya ha pasado y no, lo máximo que han logrado ha sido lo del año pasado y la victoria de Ocon. Quizás el mayor resultado ha sido la victoria de Ocon de este año, ¿no? Y era un proyecto destinado a volver a ser campeones del mundo y eso no se ha conseguido. Ahora está la nueva dirección, ¿no?
en el grupo, Luca De Meo, que también en las últimas semanas ha dicho que este proyecto de Alpine va para 3 años, 4, una cosa así. Bueno, ahí en la dirección, eh, ahí, no sé, la veo rara, ¿no? Porque si os pregunto quién es el jefe de equipo de Alpine, ¿lo sabéis? Yo no. Yo además con lo malo que soy para los nombres, vamos. A ver, que antes seguro que decías Bull, pero tampoco es un indicativo de muy bueno. O sea que. No, pues permaneceremos atentos a esos posibles cambios, ¿no? Por continuar, otros dos que han estado ahí, Dani Ricciardo en octava posición con 115 puntos y Pierre Gasly en novena posición con 110. Aquí el segundo de los McLaren contra el primero de los Alfa Tauri. Desde luego, para mí, Pierre Gasly muy distanciado de su compañero, como decía, de los que en absoluto, o sea, bueno, en cuanto a los puntos, la diferencia que hay entre ambos, pues yo creo que de los pilotos que más diferencia tienen con su compañero de equipo. Y Ricciardo, la verdad es que yo creo que empezó bastante más irregular ese cambio de coche, ese salto de equipo para McLaren y que al final, bueno, pues ha cerrado una temporada discreta, pero que ha ido de menos a más. Seguramente esperásemos bastante más de Ricciardo, por lo menos que estuviese un poco más cerca de su compañero de equipo. Pero bueno, aquí están estos dos pilotos. Y quizá, bueno, que Pierre Gasly pues, pudiera estar un pelín más cerca igual por lo menos del segundo de los Red Bull, aunque desde luego está más cerca yo creo que del segundo de los Red Bull que del segundo de su segundo equipo de Alfa Tauri. Creo que bueno, han sido temporadas discretas estos dos pilotos, pero que no lo han hecho mal. Yo creo que Ricardo, iba a decir, es el blues de la temporada, pero desde luego yo creo que no ha maximizado para nada las posibilidades del monoplaza que ha pilotado. Es cierto que se lleva la victoria de Monza, vale, genial, una victoria es una victoria, lo mismo que con Ocon, eso no te lo quita nadie, pero ostras, viendo sobre todo en la primera parte de la temporada lo que estaba logrando Norris, ver lo que estaba logrando Ricardo, y sí, traía puntos al final de cada carrera y tal, pero ostras, Norris estaba todos los años, o sea, todos los años, en todas las carreras, mínimo en los 5 primeros, que quizás era mejor imposible y le salió todo a Norris en la primera parte del año. Quizás sí, pero en cambio Ricardo era como mucho que un séptimo, una cosa así. Y incluso en algún punto de esa primera parte de temporada yo creo que rozó la depresión. O al menos no fue el Ricardo risueño de antaño. Después, hombre, yo creo que se le pasaron mucho las penas con esa victoria, pero aún así la segunda parte del año pues tampoco ha conseguido muchos puntos. Hay bastantes ceros en la segunda parte del año, con lo cual pues ahí yo creo que la temporada de Ricardo deja mucho que desear. En cuanto a Gasly, yo creo que Gasly tiene un problema que es que no quiere estar en Alfa Tauri. Me explico, el tío tiene más ambición que lo que le suministra Alfa Tauri y, y claro, es que comparado con su Noda, pues no hay color, ¿no? Lo decías tú, o sea, es que puntos lo triplica, ¿no? Es una bestialidad, pero eh, tampoco sabemos si otro piloto en ese Alfa Tauri, o sea, es que yo creo que ese Alfa Tauri tenía que estar por delante de Alpine en Mundial de Constructores y no lo ha estado. Eso es por culpa de su Noda, evidentemente, pero Gasly hubiera podido conseguir más puntos de los que ha conseguido. Pues quizás sí, no.
no estoy seguro, ¿no? Es que comparado con Sí, su Noda, pues, es el rey. tengo justo esa sensación de la temporada de Gasly parece que ha sido magnífica, pero yo veo la clasificación y, por ejemplo, no me hubiera extrañado nada yo creo que tenía coche, por ejemplo, para ganarle a este Ricciardo. Al final fueron 5 puntos y yo creo que Gasly pudo haber conseguido más puntos de los que consiguió. O esa sensación tengo. Luego, si, al final, si repasamos carrera a carrera, pues igual es que no. Pero a mí me da la sensación de que Gasly no es, o sea, desde luego, comparado con su compañero, o sea, la mayor diferencia que se puede encontrar clarísima y probablemente pasen años en encontrar una diferencia tan clara entre uno y otro, pero en puntos, vaya. Pero me voy con la sensación de que aún pudo haber hecho algo más de lo que hizo. Y Ricciardo, yo, como me cae tan bien y además recuerdo tan buenos pilotajes en el pasado, quiero pensar que le ha costado mucho, que a todos los pilotos esta temporada les costó mucho. Hubo muchos cambios de escudería y todos pasaron por ese periodo de adaptación. Quizá Carlos Sainz es al que menos se le notó, y que justo en ese periodo de adaptación fue cuando mejor, obviamente, fue o sea, en relación al resto, cuando McLaren, incluso llegamos a pensar que durante muchísimo tiempo que claramente Ferrari iba a quedar por detrás de McLaren, y que cuando ya por fin le fue pillando el puntillo al coche, pues fue cuando McLaren empezó a ir a menos. Quiero pensar, no sé si me estoy engañando a mí mismo con respecto a la temporada de Ricciardo, pero bueno, esta es la lectura que prefiero hacer porque me cae muy bien Ricciardo. Pues no tengo mucho que añadir, la verdad. Creo, iba a decir lo mismo, viendo el resultado de Gasly parece que ha tenido una temporada magnífica, viendo el resultado de Tsunoda parece que el equipo podía haber ido mejor, pero también pienso que AlphaTauri está donde tiene que estar. No sé si el coche tenía más rendimiento que el que le ha sacado Gasly. Evidentemente con un segundo piloto que hubiese hecho un 80% de lo que ha hecho Gasly, hubiesen pasado por encima de Alpine, pero creo que Gasly puede estar muy satisfecho con lo que le ha sacado ese coche y el tema es que qué pasa con el futuro, ¿no? Que está ahí en un segundo en un segundo equipo y no parece que tenga opciones de subir de ahí. Y claro, pues o se busca las habichuelas en otra estrategia, en otro grupo empresarial, digamos, fuera de las garras de Red Bull, o se va a quedar ahí como tercer piloto del equipo, primero de AlphaTauri. Veremos el año que viene a qué nivel está el AlphaTauri y también a qué nivel está Gasly. A ver si se plantea o no se plantea ese salto en cuanto quede algún asiento que pueda ser también interesante. Porque una cosa es querer irte y otra cosa es que tengas a dónde y que sea más interesante que el sitio donde tú estás. Vamos a seguir otro escaloncito más. Aquí ya empezamos a tener batalla y a tener un poquito más de enjundia. Pondría juntos al quinto, Carlos Sainz, con 164,5 puntos. Sexto a Norris con 160. Y séptimo a Leclerc con 159. Los dos Mercedes y el otro McLaren, del que todavía no habíamos hablado. Quizá... para mí personalmente, Leclerc es así de los dos Ferrari, aunque están en nada, en prácticamente 5 puntos y medio. Ha sido una actuación la que ha tenido durante la temporada más discreta que la de Carlos, o por lo menos, a ver, voy a tener el punto de ser español. Carlos es español, con lo cual, pues no deja de llamarme más la atención lo que haga Carlos, pero me da esa sensación, intentando ser un poquito más objetivo, que la temporada de Leclerc sí ha sido más regular y más con menos forma de destacar, ¿no? que la de Carlos.
que desde luego la de Carlos, para ser el novato del equipo, yo creo que lo ha hecho francamente bien. Desde luego ha quedado, digamos, el primero con para, para estos que no son los coches punteros, los dos equipos que estaban disputándose la victoria tanto de pilotos como de escudería, Mercedes y Red Bull, pues ha sido el primero que ha quedado ahí. Desde luego, para mí personalmente me da la sensación de que para el año que viene también tiene mucho que ofrecer y que su compañero de equipo, pues al final no parece que haya dos gallos en este gallinero, parece que se llevan bastante bien y que Ferrari los tiene bastante bien, no digo atados, pero bastante bien educados para que se respeten y que, bueno, cuando uno tiene posibilidades de ganar o mejores posibilidades para puntuar, juegan con eso y que si al final el resultado no se puede dar, pues han hecho devoluciones de posición y bueno, pues la verdad es que se ha corrido muy limpio en el equipo Ferrari, algo que a mí desde luego me gusta mucho, ¿no? Que aunque pudiera parecer al principio de temporada que Charles Leclerc iba a ser número uno, pues al final las cosas se han ido diluyendo y ha salido la temporada como ha salido. Como digo, en 5,5 puntos están los dos pilotos y que yo creo que la temporada de Ferrari, pues desde luego, obviamente para Ferrari no es bueno no estar en las quinielas para conseguir título, pero no me ha parecido malo pensando en que Ferrari ya no es, o en estos momentos no es, ni se le espera que sea ese equipo que tendría que estar arriba. Y en cuanto a Norris, sí que me da la sensación pues de que empezaba un poquito mejor la temporada, que se ha ido deshinchando, que ha ido un poco perdiendo fuelle y que desde luego el que Carlos Sainz o Leclerc vinieran muy regulares y al final pues Carlos con buenas actuaciones le han llevado pues a no ser quinto, a no ser el primero de esos pilotos que no tenía un coche a priori ganador y que haya quedado en esa sexta posición hacia el final de la temporada. Yo creo que aquí pues ni ninguna sorpresa ni desde luego decepción, porque están donde se esperaba que estuviesen y han hecho su trabajo y nos han dado yo creo que momentos interesantes, sobre todo lo dicho, o sea, me voy a dejar llevar por ese punto de que soy español y de que Carlos Sainz también es español, con lo cual pues hay cierto favoritismo, pero la verdad es que me ilusiona bastante el ver que tenemos un reemplazo a todo un piloto como es Fernando Alonso y que este puede ser Carlos Sainz y que tiene futuro en la Fórmula 1 cuando la gente de arriba pues vaya dejando sitio, ¿no? Yo creo que la temporada de Norris, sobre todo la primera parte, fue increíble, de un nivel, vamos, espectacular. O sea, estaba en esa primera parte de temporada, estaba tercero del mundial y tampoco muy lejos de Hamilton y Verstappen, ¿no? Pero yo creo que primero, no ganar en Italia y que lo consiguiera Ricardo y después esa victoria que al final se acabó perdiendo en Rusia, yo creo que le afectaron un pelo, pero también es cierto que en la parte final del año, por ejemplo en Qatar y en Abu Dhabi, tuvo un pinchazo de estos lentos que le hicieron perder, o sea, tener un peor resultado de lo que estaba logrando hasta ese momento, ¿no? O sea que evidentemente la segunda parte de la temporada es peor que la primera temporada de la temporada, pero es que la primera yo creo que, teniendo en cuenta que pilotaba un McLaren Mercedes, mejor casi imposible, ¿no? O sea que para mí Norris es uno de los muy destacados de la temporada. En cuanto a Leclerc, a ver, teniendo en cuenta, no sé si en esto me equivoco, me corregiréis, pero quizás el año pasado, no sé, poníamos a Leclerc como piloto estrella
Y a ver, este año acaba séptimo, superada por Carlos Sainz, que venía de nuevas al equipo. La temporada de Leclerc es de piloto estrella, pues hombre, si quiere ganar el campeonato, pues tiene que hacerlo mejor. Me gusta su actitud, pero los resultados, pues, pues, no ha acabado no sé, la verdad tampoco sé decirte, ahora no recuerdo tampoco ninguna cafrada descomunal de Leclerc, pero claro, es que Carlos, por ejemplo, tampoco recuerdo ninguna cafrada de Carlos, seguramente no de estas espectaculares, tampoco las haya tenido, pero al final Carlos, como ha tenido una regularidad nivel Hamilton, nivel Verstappen, pues eso al final, en una temporada, lo que os comentaba en el resumen de Abu Dhabi, en unas temporadas tan largas, ser regular, al final eso en el campeonato, pues como todos los campeonatos, ¿no? La regularidad, esto no es al cao, esto es el más regular, pues se acaba teniendo un tanto a hacer la suma total del campeonato, ¿no? Y en la regularidad Carlos pues ha tenido un pelo más que Leclerc, ¿no? Y de ahí que uno esté por delante del otro, ¿no? Aunque, bueno, es que también, es que como la carrera de Abu Dhabi fue de aquella manera, tampoco diría que Carlos está descomunalmente 3 escalones más encima de Leclerc. Creo que está más o menos al mismo nivel, menos. Quizás Leclerc tiene ese punch de conseguir 2 poles, cosa que Carlos aún no ha logrado, y Leclerc pues logra la actuación espectacular del día, y en cambio Carlos pues no te hace la actuación espectacular del día, pero al final de año pues te trae chorrocientos mil puntos, ¿no? Y yo creo que los dos se han ayudado en sí, y eso ha favorecido a un Ferrari que, si Aston Martin decía que era un poco el batacazo, pues quizás el subidón evidentemente del año ha sido Ferrari. Pero claro, ha perdido tanto la temporada pasada que ponerse a la altura de Mercedes y Red Bull, pues a ver si con el cambio de reglamento pueden volverse a meter en la lucha, ¿no? Porque si no, la cosa no pinta muy bien, ¿no? Para las aspiraciones de Ferrari de conseguir títulos, conseguir victorias y podios. Pues este año han estado peleando por alguna que otra victoria, y poles han conseguido, y podios también, o sea que en eso ya están. O sea que, claro, lo difícil es el siguiente paso, que es luchar el campeonato del mundo. Ya te exige estar en el podio sí o sí. Y ahí es lo chungo de la película. Esos eran futuribles. Ahora lo que estamos es analizando esta temporada, y claramente Ferrari sabía que no podía luchar por el título. A mí, yo estoy encantado con Carlos Sainz, sobre todo porque después de haber quedado quinto, después de haber quedado por delante de su compañero, después de haber llegado como segundo del equipo y haber demostrado que sí, que probablemente fuese o hubiese llegado como segundo del equipo, pero él que no se iba a conformar, resulta que acaba la temporada y tiene la espinita clavada de no haber ganado su primera carrera, y sobre todo habla de Mónaco, ¿no? Precisamente un Mónaco en el que su compañero de equipo hizo la pole, y probablemente con ese accidente le quitó la primera pole también al propio Carlos. Entonces, me encanta ese espíritu, ¿no? De después de todo lo que ha conseguido este año, pues seguir diciendo, pero podía haber sido aún mejor, ¿no? Entonces ese es el espíritu que me mola. De Lando Norris, pues nada, o sea, poco que añadir a lo que has dicho. Me alegro por él, me alegro por McLaren. McLaren es un equipo que cuenta también con muchas simpatías, me parece que lo están haciendo muy bien, y entiendo que si no mantuvo el nivel a lo largo de toda la temporada fue porque en un momento dado pues ya dijeron hasta aquí hemos llegado, y se han puesto a preparar el coche del año
de 2022. Y de Leclerc, pues que a lo mejor, también estoy de acuerdo contigo, Emma. Parecía que iba a ser el rival de Max Verstappen a futuro. Era casi entendíamos que estaban como a la par, el uno y el otro, y nos hemos encontrado con un Leclerc más terrenal, ¿no? Más que sí, que es muy buen piloto, eso lo tengo clarísimo, pero esas diferencias que demostraba con el equipo, con el compañero de equipo que tenía el año pasado, pues que no son las diferencias que ha obtenido este año con Carlos, y entonces pues queda rebajada, ¿no? Esa visión que teníamos del piloto, al menos a mí es lo que me ha pasado. De todas maneras, me parece que también cualquiera de los tres, o sea, estos tres puestos que son 5 puntos la diferencia, ni siquiera 5, son 4, bueno, sí, 5 puntos y medio la diferencia, ¿no? Entre ellos. Es decir, cualquiera de ellos podía haber quedado quinto o cualquiera de ellos podía haber quedado séptimo. Así que yo de hablar aquí de que uno es mejor que el otro, pues me resulta muy difícil, porque ya digo, o sea, los considero que están todos bastante a la par. E incluso creo que también cualquiera de estos tres son mejores pilotos que los dos que tienen por delante en la clasificación de este año. Pues nada, yo aquí respecto a este grupo de pilotos comentar que entre Carlos y Leclerc, chapó por Ferrari, han conseguido una dupla de pilotos espectacular, se complementan muy bien, han acabado el Mundial a 5 puntos uno de otro, lo cual es empate. Y creo que quizás tenemos nosotros la impresión de que Carlos ha estado ahí más tiempo. No me refiero sino que ha rendido mejor, por una parte porque la prensa no filtra la información, lógicamente, y Carlos es español y también como que vamos un poco con él. Yo desde luego siempre voy a apoyar a los pilotos españoles y estoy muy contento con el resultado que está teniendo Carlos Sainz y muy orgulloso. Pero seguramente si no estuviésemos en España, la información que nos estuviese llegando por parte de Ferrari sería prácticamente de empate técnico entre los dos pilotos durante toda la temporada. Creo que también el hecho de la regularidad que ha tenido Carlos Sainz, lo que comentaba Emma, ha hecho que le hayamos visto más quizás por televisión o haya estado ahí más tiempo acabando en el quinto, sexto, tal, ¿no? más ese goteo de acabar siempre los puntos, acabar siempre el primero del resto, acabar ahí en muchas carreras, y eso ha hecho que ha estado muy en la palestra. Pero vamos, prácticamente empate entre los dos equipos. Norris, fantástico. O sea, creo que antes comentaba que Russell era posiblemente el piloto que más potencial tiene fuera de los que hemos conocido hasta el día de hoy como los grandes equipos, porque a partir del año que viene va a estar en los grandes equipos. Creo que Lando Norris posiblemente tengan más potencial que Russell, o al menos a mí me da esa impresión. Es verdad que a Russell lo hemos visto mucho menos, pero Lando Norris me parece un piloto espectacular, muy joven, mucho potencial de crecimiento, tanto él como el equipo. Lo están haciendo todos muy bien. McLaren lo está haciendo genial, lleva ya con creo que son 3 años consecutivos bueno, pues en esa progresión de ascenso, y si un equipo pegase el pelotazo entre Alpine y McLaren, lo que comentaba antes, veo más fácil que sea McLaren, aunque prefiero que sea Alpine por Fernando Alonso, pero veo más fácil que sea McLaren, y en caso de que McLaren pegue ese pelotazo, veo a Lando Norris con posibilidades de ganar un mundial. Claro, se tienen que dar muchas variables, pero creo que es un piloto de primer nivel. Antes no dije nada de Ricciardo porque yo lo quería un poco meter en este grupo, y creo que para tantos cambios de equipo, de contratos como está teniendo en las últimas temporadas, el rendimiento creo que ha sido aceptable, bueno, o sea, no le critico. Ha necesitado bastante tiempo de adaptación, creo que por muchos motivos, y ha terminado siendo un segundo piloto de McLaren muy digno. Claro, lo que pasa es que no sé si la progresión de Lando Norris va a impedir que Ricciardo demuestre todo su potencial en McLaren, porque ahora mismo es un segundo piloto, pero creo que no podemos obviar
que Ricciardo es un gran piloto y que está en un gran coche y el futuro es muy bueno tanto para el equipo como para sus dos pilotos. Pues mira, ahí yo quiero introducir ahí una cosa que en su momento cuando Ferrari anuncia que ha fichado a Carlos Sainz, pues mucha gente, oye, que igual se está equivocando y tal, que mira el potencial de McLaren. Bueno, yo creo que igual esta temporada, pues a ver, tampoco es que el potencial de McLaren haya ido a menos, ¿no? Pero bueno, Ferrari es Ferrari y pues a peor no ha ido con respecto a McLaren, ¿no? Y da al mismo nivel. Pero también Ricardo tuvo la oportunidad de continuar con Red Bull y decidió primero aventura Renault y ahora aventura McLaren. ¿Se ha equivocado Ricardo no continuando con Red Bull? Ostras, yo me empiezo a inclinar a pesar de que sí, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que qué oportunidades va a tener Ricardo de conseguir el campeonato del mundo en Renault, ya nada, no las tuvo. Ahora en McLaren va a tener oportunidades de ser campeón del mundo. Ostras, lo veo difícil. Con lo cual, las mismas oportunidades que hubiera tenido en Red Bull. ¿Qué hubiera sido esta temporada si en Red Bull hubieran tenido a Verstappen y Ricardo? Son hipotéticos, evidentemente, ya es ciencia ficción, pero Sí, pero bueno, posiblemente Ricardo no vaya a tener oportunidades de ser campeón, tampoco las hubiera tenido en Red Bull. Y si se siente más valorado o más querido o más integrado en otro equipo, llámese McLaren, llámese Renault, creo que me puede encajar su movimiento, porque en Red Bull la situación era muy incómoda. Y al final, bueno, pues si aquí algunas veces le quedará por delante de Norris, otras veces quedará por detrás. Y si en el equipo se siente valorado y se siente con esos galones de que no es un segundo piloto al que le cortan las alas, al que cuando hay una mejora en el coche se la ponen al otro y ese tipo de cosas, sino que aquí se va a sentir compitiendo de igual a igual, aunque la progresión de la Fórmula 1 le lleve a no poder crecer más, pues bueno, pues hasta aquí habrá llegado. Pero hasta aquí ha llegado luchándolo, no porque el equipo le haya puesto trabas. Y quizá sea complicada esa capacidad, o sea, esa posibilidad de que Ricardo en algún momento hubiera ido por campeonato del mundo. Aunque hubiera quedado, como decíamos, ¿no? En Red Bull, habría estado Max Verstappen, que llegaba muy fuerte y habría tenido que pelear en ese gallinero. Con lo cual, bueno, no sé. Oportunidades no sabemos si podrá tener, pero desde luego mejor quizá situado habría estado en Red Bull. Si os parece, avanzamos y nos vamos a por los dos equipos ya más importantes. Nos vamos a por esos segundos pilotos, que en tercera posición está Valtteri Bottas con el Mercedes con 226 puntos y en cuarta Sergio Pérez con 190 en el Red Bull, que quizá, bueno, pues han hecho su tarea de escuderos. Desde luego, quizá una de las mayores aportaciones ha sido directamente la de Sergio Pérez para darle esos puntos bueno, aparte de los puntos que ha conseguido para el equipo, la frenada que le hizo a Hamilton, esa retención que le hizo en el último Gran Premio, que ayudó muchísimo a Verstappen a llegar a Hamilton, y que desde luego yo creo que como escudero, planteándonoslo así, pues ha estado bien, ha tenido más o menos suerte, ha estado bastante cercano pues al escudero de Mercedes. Quizá no tenía el mismo coche, ha tenido que luchar en más de una carrera, ha tenido que ir a una estrategia distinta pues para conseguir lo que ha conseguido. Y a ver, bueno, pues desde luego el trabajo lo ha hecho bien. Quizá con más puntos sí que la idea de ver a Valtteri Bottas ahí con 220, o sea, con esos 226 puntos en tercera posición
se me hace raro que como segundo del equipo Mercedes no haya quedado más próximo a su compañero de equipo y quizá durante toda la temporada le haya quitado más puntos a Verstappen, que no sé, me da la sensación de como que el papel de Pérez era el hacer lo que pudiera en cualquier carrera y el de Bottas sí que tendría que haber sido más regular, y me da un poquito más la sensación eso del pinchazo de Bottas y el acierto de Pérez, no sé si por esa última carrera y esa gran ayuda que fue para Verstappen. Quizá estoy siendo un poco injusto, pero desde luego creo que Pérez, aun quedando detrás, la temporada se asume correcta, y quizá la de Bottas en esa despedida del equipo Mercedes, no sé, me deja una sensación un poquito menos correcta o menos triunfal, por lo que podría haber hecho, ¿no? Me da que tenía coche para algo más. Hombre, yo creo que los dos, en cuanto a su actuación, dejan, al menos para mí, dejan que desear. Los dos. Aunque también es cierto que los dos, con esta lucha encarnizada entre Verstappen y Hamilton, los dos, tanto Bottas como Pérez, los respectivos equipos, en determinadas circunstancias lo han utilizado como títeres para jugar a favor de uno y otro, ¿no? En este caso, yo creo que Bottas ha tenido que comer más sapos, ¿no? Aún recuerdo la parada más larga de la historia de la Fórmula 1 en Mónaco. Y después el estar cambiando unidad de potencia cada 2x3, entre otras cosas. Pero a Pérez también, bueno, en la última carrera en Abu Dhabi, estando en podium, le dice que retiren el coche estando en podium. O sea, en favor de Verstappen, evidentemente. Yo hubiera hecho lo mismo. Si me dicen que el coche está ahí y tal, también, pero que eso no quieras, pues eso era un podium, ¿no? O sea que están un poco las dos cosas, ¿no? Me esperaba un poquito más de Pérez, sobre todo viendo el potencial de coche que tenían. O sea, Verstappen es que ha hecho 18 podiums de 22 carreras. Es el tío en toda la historia de Fórmula 1 que más podiums ha hecho en una misma temporada. Evidentemente esto viene ayudado porque hay un calendario más largo y todo, sí, pero ha hecho 18 de 22. Y en las carreras que no ha conseguido el podio fue Gran Bretaña, ya sabemos por qué, Monza, ya sabemos por qué, y Hungría, que ya sabemos por qué. No es porque en alguna habrá tenido la culpa él y en otra pues se lo han llevado por delante, ¿no? O sea que, claro. Y Bottas ha tenido, sobre todo a principio de temporada, más alguna mala actuación, pero después, pues, vuelvo a recalcar la parada más larga de la historia de Fórmula 1 en Mónaco, donde ahí Bottas creo que estaba, ¿qué? En segunda posición, una cosa así. Esa carrera, Hamilton fue una de las peores de toda la temporada, ¿no? Creo que Hamilton, que fue en esa carrera sexto, séptimo, una cosa así. Y Bottas estaba, no sé, ahora no me recuerdo, tercero, detrás de Carlos o por ahí. Y adiós muy buenas, y claro, al final la suma de puntos y tal, pues tal, pero bueno, al fin de cuentas, quien ha conseguido el Mundial de Constructores ha sido Mercedes, aunque una vez más el Mundial de Constructores menosprecia con una facilidad que a mí me deja pasmoso, la verdad. Los propios, entre ellos los propios protagonistas, o sea, pasan del Mundial de Constructores que a veces digo, ¿tiene sentido que lo sigan metiendo? Porque para pasar de ello, pues es que no haya Mundial de Constructores. Bueno, al final el Mundial de Constructores, pues, no sé, lleva ahí desde el principio y obviamente, bueno, lo que buscas es ganar con tu piloto, que prácticamente es decir, bueno, pues ha ganado Verstappen y ha ganado con el equipo Red Bull. Es como si ya te dieran los dos premios en uno, como si se consideraran los dos premios en uno, ¿no? Al final, bueno, pues es como se hace y ya está. Si le da más o menos
importancia, pues ya es cosa de los ganadores y de los equipos, ¿no? Pero bueno, vamos, no. Aquí, bueno, pues tiene todo el sentido del mundo lo que ha pasado. Esos puntos que ha conseguido Mercedes en global, pues han superado los de Red Bull. Y nada, desde luego, o sea, creo que viendo tu comentario estamos muy en la línea. Lo que pasa es que, bueno, yo por apreciación así un poco de su última carrera, pues no sé, me ven un poco arriba con Pérez, ¿no? Desde luego, estos dos pilotos son escuderos, claramente son escuderos, no pasa como por ejemplo con Carlos y con Leclerc, que están ahí empatados y desde luego no ha habido demasiado favoritismo en el equipo. Aquí, obviamente, pues tenían que trabajar para Hamilton y para Verstappen, y yo creo que han estado trabajando todo lo que han podido, pero para ellos sí que desde luego no lo han hecho. Y para Bottas, que salía del equipo, bueno, pues es ese fin de temporada agridulce pues que puede tener, ¿no? A su compañero, bueno, el equipo ha ganado, su compañero no, y él pues se despide no haciendo una mala temporada en cuanto a posición, pero bueno, que quedase un poco desdibujada por lo que quizá podría haber ganado. Yo poco más voy a añadir a lo que acabáis de decir. Simplemente en pura comparación entre ellos, quizá me ha parecido más irregular Checo, aunque también creo que es mejor piloto. Y nada, me parece que Bottas es muchísimo o ha demostrado mucho más los sábados, y sin embargo en carrera le he visto más cosas interesantes a Pérez. Ya simplemente en las actuaciones, digamos, en las que no han intervenido esa labor de escudero para sus respectivos jefes de fila, ¿no? O sea, simplemente en esas otras carreras le he visto más cositas interesantes a Bottas el sábado. De hecho, le quitó unas cuantas poles al propio Hamilton. Y sin embargo, luego en carrera creo que tiene muchas más carencias Bottas que Checo. Nada más de estos dos. Pues totalmente de acuerdo con Juan. De hecho, tengo la impresión de que todos, por feeling, todos pensamos que Bottas ha tenido un año flojo y no ha estado donde tenía que estar y no ha hecho el trabajo que necesitaba Mercedes, y sin embargo tiene un chorro de puntos. Y Sergio Pérez es verdad que ha tenido muchas carreras con muy mala suerte, y seguimos pensando que es mejor piloto que Bottas. No lo sé, igual ya no es tanto una impresión, sino que realmente creo que son pilotos muy parecidos en cuanto a nivel, y el Mercedes es mejor coche que el Red Bull, entonces por eso Bottas tiene tantos puntos. Nada, simplemente que Sergio Pérez estaba a punto de abandonar la Fórmula 1 y mira, al final su primer año en Red Bull creo que se va contento, ha conseguido una victoria y ha sido un paso adelante en su carrera deportiva cuando parecía que se le acababa su carrera deportiva. O sea que de aquí posiblemente no pueda crecer más, pero muy bien. Yo contento por él porque me alegro de que a Sergio Pérez le vayan bien las cosas, me cae muy bien. Y obviamente ya llegamos al final. Yo creo que lo vamos a dedicar quizá menos tiempo del esperado a estos dos pilotos, que son los que se han disputado la temporada. Pero bueno, hemos hablado mucho en el último capítulo la última carrera que hemos tenido esta temporada y todo eso, con lo cual, bueno, pues vamos a ello, ¿no? Tenemos a Hamilton finalmente en segunda posición con 387,5 puntos y 8 puntos por encima de él, Verstappen como campeón del mundo con 395,5 puntos. Desde luego ha sido una temporada igualada. No nos imaginábamos o no podíamos imaginarnos un final de temporada de infarto como el que hemos tenido, llegando empatados los mismos puntos. Verstappen iba con un poco más de ventaja por el tema de las carreras que había ganado durante la temporada. Veníamos calientes, veníamos con bastantes situaciones en las cuales pues teníamos ya algunos incidentes, teníamos el de Monza, teníamos el de Silverstone,
Teníamos el de Hungría, en el cual, bueno, pues ahí sí que Hamilton no se vio involucrado directamente, pero sí el equipo Mercedes. Y teníamos pues una temporada en la cual Verstappen en eso del verano pues se ponía primero, conseguía ventaja que luego en el último tercio de la temporada Hamilton conseguía ir recuperando a base de victorias y desde luego yo creo que nos han ofrecido un gran nivel de pilotaje, tanto uno como el otro. Desde luego, por méritos, creo que los dos merecían ganar, creo que ninguno merecía perder. Obviamente tenemos que tener un campeón y en esta ocasión ha sido Verstappen. Desde luego nos alegra la variedad, desde luego nos alegra pues el tener un nuevo campeón del mundo en la parrilla. Bueno, añadimos, como decía antes, ¿no? Entra como campeón del mundo Verstappen, sale Kimi, pero bueno, mantenemos el mismo número y tenemos estos dos pilotos que para el año que viene lo primero que vamos a pensar es que van a volver a partirse la cara en la pista por los puntos y literalmente por echarse. Seguro que vamos a tener más de una revancha y que por lo menos, a ver, no ha sido la mejor manera. Ha sido apretado en los números, ha sido luchado muchas veces en la pista, pero nos queda el resquemor de haber visto una temporada más limpia y más clara, sin tanta intervención mirando al reglamento, sin tanta lucha no tan de caballeros como se espera en este deporte, y que es una pena que no la hayamos tenido y que hemos llegado al final de temporada, que sí, que ha sido emocionante, que de infarto, todo lo que queramos poner, pero que desde luego la nota negativa es esa disputa que hemos tenido poco deportiva. Desde luego, yo me quedo con Verstappen, con esa capacidad que ha tenido, pues siendo un piloto joven, de tratar de tú a tú a Hamilton, que ha tenido un coche que hemos visto superior en gran parte de este último tramo de la temporada. En la primera también, pero desde luego yo creo que se ha impuesto con más facilidad en esta última parte. ¿Qué ha conseguido Verstappen? Pues sacarle una distancia importante a mitad de temporada, que no ha sido suficiente para llegar tranquilo a la última carrera, pero desde luego que yo creo que si el año que viene los coches son más competitivos, sí que vamos a ver esta igualdad, espero que desde el principio y con mucha pelea, y que desde luego pues yo creo que para mí las formas no han sido las mejores, pero desde luego el que estos dos pilotos hayan llegado al final de la temporada con opciones de victoria ambos y con que fue relativamente limpio en cuanto a lo que hicieron en pista, creo que dice mucho y que nos da esperanzas para lo que puedan venir los próximos años. Desde luego, a mí, quitando ese punto de todo el tema por decirlo así, del arbitraje, creo que estos dos pilotos nos han dado una gran temporada. Luego, bueno, ya apreciaciones de arbitraje y de comportamientos, casi que los voy a dejar un poco de lado. A mí esto, de estos dos, aparte de lo que ya hemos comentado a lo largo de todo el año, sí quería mencionar que a mí me han sorprendido ciertos, bueno, quizás es que lo tengo más en la cabeza, ¿no? Pero ciertos puntos de Hamilton, puntos negros a lo largo de la temporada, sobre todo focalizados en la carrera de Mónaco. O sea, ver a Hamilton en un Mónaco que no tenía manera de estar con los de cabeza, a mí me sorprendió. Después, la cagada de Azerbaiyán, pues también me sorprendió. Y ya veníamos de también una medio cagada en Imola, ¿no? Es cierto que muchas de las cagadas que ha hecho Hamilton, muchas ha conseguido salir airoso de ellas, ¿no? La de Imola, la de Azerbaiyán, al final, que eso no quieras, también abandona Verstappen, pues al final quedaron a pachas.
la de, no sé ahora si ha habido alguna otra que otra más, pero digamos que las ha conseguido resolver, ¿no? Y pero sobre todo hay esos momentos de la temporada donde digo, ostras, ¿por qué Hamilton, tío? O sea, porque, bueno, ha sido una temporada que al final era o ganas tú o gana el otro. Y el que no gana, pues queda segundo, ¿no? Y estaba sucediendo todo así hasta que llegó Mónaco, donde ahí ya se empezó a un poco desequilibrar el miollo, ¿no? Después se igualaron porque, bueno, ya pasó lo de Silverstone, Hungría, pim pam, y lo que pasó al final de cuentas, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Pero a mí esos puntillos de Hamilton sí que me llaman la atención porque con Verstappen, pues no los acabo de ver, ¿no? Sin tener en cuenta quizás si dependiendo cómo lo veas esos puntos donde en duelo directo con piloto pues se pasa de agresividad o lo que sea y acaba en conflicto, ¿no? Y eso dependiendo cómo lo veas es un punto negro también. Yo de estos dos, después ya de todo lo que hemos dicho en los últimos, sobre todo en las últimas carreras, lo único que me apetece decir o lo único que me apetece comentar es que me pasé medio campeonato suspirando por tener lucha en pista entre estos dos de tú a tú y qué decepción cuando por fin llegó cómo fue esa lucha. Pues sí, yo la verdad es que creo que lo que tenga que comentar de todo es lo que llevamos comentando toda la temporada. Para mí creo que Hamilton ha merecido más ganar el Mundial, pero lo ha ganado Verstappen por circunstancias, tanto deportivas como extradeportivas. Creo que Hamilton, por palmarés, digamos, es el mejor piloto de la historia. Y bueno, está empatado a títulos con Schumacher, pero pienso que es mejor que Schumacher. Y Verstappen, pues ahora mismo es el mejor piloto porque ha ganado el Mundial. Quiero decir, no hay más que eso. Mercedes mejor coche que Red Bull, pero Red Bull ha conseguido ganar el Mundial de Pilotos y ya está. Lo que ha pasado en pista, espero que no siga la Fórmula 1 por ese camino, aunque creo que sí que seguirá. Bueno, pues hemos llegado al final de la clasificación. Hemos ido recorriendo pilotos inicialmente y bueno, también hemos ido comentando de constructores. No nos hemos querido meter mucho hasta este final en esa polémica de la que hemos hablado largo y tendido durante varios podcasts, porque ha sido pues una polémica por entregas. Lo hemos tenido en varios puntos de la temporada. Desde luego, va a dar mucho que hablar. No sabremos si habrá cambios en la gestión de la Fórmula 1 para el año que viene o si habrá algún cambio de cómo quieren hacer las cosas. Pero bueno, desde luego, creo que esta temporada pues ha sido lo que, en parte, lo que habíamos pedido durante mucho tiempo y lo que se esperaba para el cambio de reglamento que todavía no ha llegado, que tendría que haber sido en este 2021, pero que finalmente será en 2022. Y desde luego, bueno, pues para esta próxima temporada creo que las cosas las vamos a abordar con cierto entusiasmo y esperando ver si se mantiene el nivel de esta temporada y si quitamos ese componente oscuro de lo que ha dado de sí bueno, pues las decisiones de los comisarios y un poco pues algunas salidas de tonos de algún piloto. No sé si queréis añadir alguna cosa más, porque si no, pues cerramos podcast y temporada 2021. Yo simplemente añadiría que nos hemos centrado en los pilotos y también lo hemos comentado mucho, pero para mí peor que cualquier actuación de cualquier piloto, o sea, cuando hablamos de decepciones de pilotos o de que no han dado la talla o tal,
Desde luego lo peor claramente para mí del campeonato ha sido todo lo que tiene que ver con el arbitraje, con Masi, los comisarios y todas las movidas que han organizado. Bueno, pues yo creo que hasta aquí hemos llegado en este 2021. Estamos, a 3 días de finalizarlo y bueno, yo creo que es la temporada más larga que hemos tenido desde boxes y en la Fórmula 1, obviamente. Y simplemente daros las gracias por una temporada más que habéis estado con nosotros, que simplemente recordaros además que nuestra página web es desdebox.es, donde vais a poder encontrar las formas de contacto y las redes sociales con las que os podéis poner en contacto con nosotros. Y sin más, pues os dejo ahora con mis compañeros que os van a recordar esas informaciones. Y nada, me despido un año más. Un saludo y hasta luego. En Twitter nos encontráis como @desdeboxes y nada, felicitaros el año y eso, que ya nos escuchamos en 2022. Si nos queréis enviar un email, podéis hacerlo a desdeboxespodcast@gmail.com. Y nada, se acaba 2021. Siempre hay que ser optimistas con respecto a 2022 y os deseo lo mejor para este nuevo año. Chao, chao. Y nada, tenemos un grupo en Telegram, se accede a través de t.me/desdeboxes. Ponemos punto y final a esta larga temporada 2021, porque hemos acabado el Mundial en diciembre, que ya está bien. Un invierno corto y empieza pronto, realmente pronto el Mundial 2022. Así que bueno, veremos el Dakar y os deseamos, por supuesto, lo mejor. Feliz año, feliz Navidad, felices Reyes y todo lo que corresponda y nos escuchamos pronto. Felices cosas, que decía uno en Twitter. Pues felices cosas.